Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la cuarta entrega de la serie Los Vendavales de la Vida. Y permítanme recordar juntos que estas son situaciones críticas que podrían empezar por diversos factores. Pruebas del Señor, disciplina de lo alto, tormentas por rehuir las pruebas a las cuales Dios ha determinado que debemos ser sometidos. Pero por igual, todos sin excepción son momentos sumamente estresantes que ameritan que nosotros los nacidos de nuevo asimilemos lo siguiente, que el Señor está ahí, que está a nuestro lado, pero al final de cuentas Él va a respetar nuestra decisión, la de hacerle subir a nuestra barca en medio de la tormenta o simplemente dejarlo fuera de la barca. Pero también debemos tener sumamente claro aquellos que ya son nacidos de nuevo. Ahora, si usted no comprende qué significa ser nacido de nuevo, probablemente usted todavía no lo es. Y si ese es su caso y le interesa después de esto, búsqueme y yo le voy a enseñar el camino para que usted pueda nacer de nuevo. Bueno, pues, lo que también tenemos que tener sumamente claro los que somos nacidos de nuevo, que Dios no se va a abstener por siempre de intervenir en nuestra vida. Hermanos, eso es una fábula, un pensar ilógico, irreal, pues cuando estamos en rebeldía o terquedad, en un tiempo perfecto, Él va a intervenir. Y yo le aseguro, a usted ni a mí nos va a gustar cómo Él interviene. No nos va a gustar. Es imposible que se desentienda de nosotros ante nuestro accionar terco y rebelde. En su multiforma accionar y soberanía, Él puede elegir desde un suave susurro de su espíritu hacia el nuestro para llamarnos la atención ante esa terquedad o ante esa rebeldía. Pero también, en su multiforme accionar, Él puede crear una tormenta alrededor nuestro e incluso, si así le conviene, escúcheme, si así Él cree conveniente, puede hacer que ese hermano vaya a su presencia. Y ya hay registro bíblico. Se le llevó a Ananías y a su esposa Zafira. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 21. Él lo decide. Él es el Padre. Su soberanía es absoluta. Él decide lo que va a hacer. Sea lo que sea que haga, siempre es una muestra de amor perfecto hacia nosotros. Y amor perfecto a las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Su plan es perfecto. Hoy vamos a apreciar una situación puntual que acontece luego de una tormenta. Este vendamal que ya hemos estudiado del capítulo 1 de Jonás, que fue predicado el domingo pasado, hablamos en ese momento de la tormenta, pero hoy vamos a continuar observando privilegiadamente la historia de Jonás, pero ahora la que está contenida en el segundo capítulo, que fue parte de la lectura bíblica. El objetivo no cambia, que seamos edificados, retados, confrontados, que apreciemos que la esperanza en nosotros debe crecer, que nuestra fe crezca, que se perfeccione en todos nosotros, que aprendamos del drama de la vida personal de este profeta. Y sin más preámbulo, entremos al cuerpo de este sermón que he denominado Jonás, sin ruta propia luego de la tormenta. Jonás, sin ruta propia luego de la tormenta. Para lo cual vayamos al libro de Jonás. Capítulo 1, solamente voy a leer un versículo, el 17. Nos ponemos de pie, pero solamente los que están en buenas condiciones físicas, ¿ya? Si usted está enfermito o tiene alguna pesadez, quédese sentadito nomás, ¿ya? Vamos a leer un solo versículo. Jonás,
capítulo 1, versículo 17. Dice: porque Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 17. Permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí congregados y aquellos que puede ser que nos estén visitando por primera vez, todos deben comprender que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Pero usted hoy día me ha dado ese privilegio. Hable, Señor Yahvé. Permita que mediante el trabajo que he preparado, que se lo entrego a usted, Señor, en nosotros nazca convicciones, esperanza, que aprendamos, Señor, la visión que usted tiene para cada uno de nosotros. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, como ya les dije en la entrega pasada, comprobado está que aunque Jonás en rebeldía aún conservaba nobleza en su corazón, y esto es notorio, pues él pide ser arrojado al mar. ¿Por qué? Para no perjudicar a los marineros que sufrían la tormenta que por culpa suya se había desatado. ¿No ese es un indicio claro que aún hay nobleza en el corazón, que es capaz de aceptar lo que le toca a él para no dañar a terceras personas? Pero sería muy arriesgado afirmar que ya había claudicado y quería ir a Nínive. Lo que sí es claro, que Dios interrumpe sus planes de fuga, y sin saber el profeta lo que va a acontecer, porque él no tiene una bolita de cristal, ¿no? Él acepta estoicamente la disciplina divina que le toca, y en esto es ejemplo digno de imitar. Algunos estudiosos, como el pastor Edwin de Pascale, opinan que Jonás estuvo verdaderamente muerto por 3 días. Otros dicen que no, que estuvo vivo en el interior de un animal marino de grandes proporciones. Y la verdad, yo no deseo ni pretendo ser árbitro para nada en este asunto espinoso y erudito. Lo que sí es cierto, pues la Biblia lo dice, que oró en medio de su zozobra. ¿En qué momento? ¿Iniciando, a mitad, al final? No sabemos. Pero sí sabemos que oró en medio de su zozobra. Y esto también es un digno ejemplo de imitar. Lo que sí es fácil deducir es que a partir del momento en que él es arrojado al mar, Jonás para nada ya manejaba su ruta en este mundo. Primero estuvo en el vaivén de la tormenta y luego en el interior de un animal marino, pero repito, él ya no manejaba su ruta en este mundo. Y en analogía, escuchen, cuando sufrimos disciplina, analicemos que en la práctica somos inhábiles para elegir nuestra propia ruta de vida. Sabedores de esto, las iglesias de sana doctrina les nombra a toda persona que está disciplinada un lazarillo, un pastor particular, para ayudarlo en esta etapa triste pero necesaria en su vida. Un disciplinado no debe elegir su propia ruta de vida. Ahora, apreciemos distinguidamente ahora, hermanos míos, la oración en este capítulo. Vayamos al versículo primero, capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de un pez. Valiente Jonás, ¿no? De verdad que sí, valiente. Valiente porque
Él sabía que tenía que ser arrojado, pero no sabía lo que iba a suceder. Y sí es valiente Jonás. Pero esto no quita su condición humana de ser sujeto a pasiones debilitantes. Y ya tragado por un pez, manifiesta lo que hemos leído, angustia. Él está angustiado. Verso 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esa angustia que leemos en nuestra Reina Valera 1960 es el vocablo sará, hebreo, que implica un sentimiento que aflora cuando uno se da cuenta racionalmente que está en una situación peligrosa, en un aprieto mayúsculo, sin poderlo manejar él o ella. Recordemos, Jonás ya no dirigía su ruta de vida. Y todo esto, de hecho, sumó aflicción, calamidad a su ser pensante y a su ser emotivo. Repito y recordemos, todo disciplinado no debe creerse capaz que esté en condiciones de conducir su propia ruta, porque Dios lo está sacando de una rebeldía, porque lo ama, porque les dijo a Jonás, tú no estás en condición de elegir lo que es mejor para ti. Y mejor para él fue que fuera arrojado en la mar, y mejor para él fue que fuera tragado por un pez. Óigame, racionalmente no se ve que es lo mejor. Pero por favor, tenemos que aprender de la Biblia, modelos, principios, preceptos bíblicos, y estamos ante un modelo que nos da un paragón para comprender que un creyente disciplinado no puede elegir su ruta de vida en cuestiones sumamente importantes. Bueno, pues, pero ya llegará el tiempo en paragón como Jonás, que Dios le permita seguir una ruta de vida, ¿ya? ¿Cómo fue con Jonás? Vomitado en la costa y su vida continuó. Pero ahora, se supone, ¿no? Bajo los planes de Dios. Centremos ahora en el sufrimiento de Jonás al inicio de su disciplina, la cual rehuyó. Sabía que lo mejor, él sabía, era dejarse disciplinar. Olvide que él mismo dice, no, échenme a la mar. De hecho, en ese momento ya hay un conflicto en su yo, como que sus sentimientos y sus razonamientos hacen alianza, se encabritan. Por eso es que llega pues su angustia, porque su razón y su sentimiento estaban descontrolados y él no sabía qué continuaba. Y eso lo conduce a orar. Y todo creyente, cuando siente el paralé de Dios por su mal rumbo de vida, llega angustia. Solamente un creyente, solamente un nacido de nuevo, llega angustia, que puede deberse a diferentes motivos. Vergüenza por haber fallado a Dios, ¿no? Vergüenza por haber fallado a mi iglesia. Vergüenza por haber fallado a mi familia. Vergüenza por haber fallado a mis discípulos. Pero también viene más, pesar por lo que sé que se me viene encima. Por lo que sé que se me viene encima. Pesar, angustia, peligro. ¿Saben de qué? De perder lo que yo tanto valoro. Porque no se olviden que la disciplina y las consecuencias vienen de lo alto. Y yo ya no manejo eso. Yo ya no manejo eso. Así que pueden ir consecuencias a cuestiones que yo valoro mucho, que las voy a perder. O va a parecer que las pierdo completamente. Eso ya depende de Dios. Miedo. Miedo natural al qué dirán. Al menoscabo del prestigio que hasta ese momento yo tenía ante mis hijos, ante mi esposa, ante mi grey, ante las personas que me conocen. Peligro de perder mi familia. Peligro de perder mi trabajo secular. Ay, pastor, peligro de perder el trabajo secular. Sí, porque miren, pongo un ejemplo. Voy a suponer nomás que yo estoy trabajando y cometo un pecado económico.
¿ya? Cometo un delito que es económico y el espíritu me redarguyo y que debo entregar el pecado y me presento a mi jefe y le digo, ¿sabes una cosa? Subtraje tanto. ¿Saben cuál es el estrés, el peligro? Que él me puede decir, hasta aquí nomás llegaste. Voy a llamar a la comisaría, voy a ponerte una denuncia. O puede decir, retírate a tu casa, déjame pensar. Y hay miedo. Angustia. Por eso es que enseñamos, nos esforzamos, les rogamos que aprendan a comportarse según las Escrituras. Y yo también estoy en peligro. Por eso es que necesito que ustedes oren mucho por mí. En el caso de Jonás, me imagino un momento en el turbulento mar y momento después de repente sorprendido, o puede ser también viendo cómo se aproxima un gran animal marino y ¡zas! Tragado. Pregunto, ¿esa situación a usted no lo hubiera llevado a angustia? Bueno, yo no sé qué tan valiente sea usted, ¿no? Qué tan arrojado sea usted, pero particularmente a mí, seguro que sí. Pero repito, ¿no? Cada quien tiene su propia historia. Él sabía que lo que estaba aconteciendo era el inicio de disciplina divina. Supongo que como mínimo su pensamiento diría, ¿y qué más vendrá? Estoy en el mar, estoy dentro de un pez, oliendo lo fétido, oliendo cómo se mueve el animal, ¿no? Viendo todo lo que nunca voy a ver normalmente, y puede hacer que él diría, ¿y qué más vendrá? No olvidemos, la disciplina la elige quien la ejerce, aunque hay un caso bíblico, el de David, que Dios le dio a elegir, ¿no? Le dijo, si quieres caer en mis manos, o si quieres caer en las manos de tus enemigos. Y David dijo, en tus manos, Señor. Y después que cayó en su mano lloró y le dijo, para por favor, para por favor. ¿Y saben por qué le dijo para por favor? Porque Dios comenzó a diezmar lo que él más quería. Y usted dirá, su esposa, sus hijos, no. Lo que él más quería era el pueblo de Israel. Israel comenzó a ser diezmado, muerto, 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 muerto. Y él dijo, para por favor, yo tengo la culpa, para por favor. Y Dios le dijo, y lo hizo, paró. Hermanos, hay personas que dicen, no, yo sí voy a caer en la mano de Dios. Hermano, Dios hace como le place. Y en todo lo que Él hace, no hay maldad. Así que es preferible poner las barbas en remojo y hacer las cosas correctas antes de irse al otro lado. Porque no sabemos el tipo de disciplina que nos va a caer de lo alto. Yo repito, cada quien su propia historia. Y aunque sabemos que Dios en medio de los actos correctivos a sus hijos, nunca deja a su lado misericordioso, y lo mismo una iglesia cimentada en la sana doctrina, siempre va a doler el proceso disciplinario. Porque no tener dominio sobre mi propia ruta. O sea, lo que yo digo, no, quiero hacer esto, pero ya no puedo, pues. O sea, yo quiero hacer esto, pero ahora tengo que consultarlo. Ya no puedo, duele el yo. Duele el yo. Duele el yo. No saber exactamente lo que va a venir después, pero con todo, la mejor decisión del creyente, al igual en paragón de Jonás, siempre será dejarse caer en las manos fuertes y disciplinadoras de Dios. Ahora, hay dos formas de caer en la mano de Dios con un creyente. Cuando yo oculto mi pecado, porque tengo miedo y no quiero que ocurra todo lo que va a ocurrir cuando se sabe en la iglesia, ¿ya? Y la segunda forma de caer en la mano misericordiosa de Dios, cuando vamos a la representante de Cristo en este mundo, nuestra iglesia, y aceptamos nuestro pecado. Tampoco sabemos todo lo que va a venir, pero yo le digo, en el amor del Señor Jesucristo por usted y por mí, es preferible caer en la mano de la iglesia que directamente en la mano de Dios. Porque Dios no tiene favoritos.
Y si a mí me puso en esta iglesia, es para cuidar la santidad, la esperanza, para cuidar a mis hermanos en Cristo. Y cada quien tiene su propia historia, pero tenga sumo cuidado. Dios no juega a la iglesita. Dios nos llamó para salvación, para santificación y para unidos llevar el evangelio. Y cuando sea ese caso, cuando necesitamos parar porque estamos mal, no olvidemos que la paz del Señor está a disposición de todo creyente. Leamos nuevamente esa parte del versículo 2. Dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oísteis. En disciplina enfrentamos dolores. En disciplina enfrentamos angustia. Y cuando ello ocurre, recordemos a Jonás y otros como él, que con su vida nos enseñaron que el mejor bálsamo ante la angustia no es ocultar las cosas, sino entregárselo al Señor, porque el Señor siempre fue, es y nunca dejará de ser nuestro Padre. Pregunto, ¿qué padre hay que cuando su hijo comete algo incorrecto lo flagela y le hace daño? No hay. Claro, un padre correcto, ¿no es cierto? Y estamos hablando del Altísimo. El Señor, hermanos míos, nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado, y Él nunca participa en el desprecio a sus hijos. No busque Salmo capítulo 51, versículo 17. Este principio sale de ese versículo. Ahora vayamos nuevamente a Jonás capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del Señor así: me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Pregunto, ¿se siente así usted cuando está en medio de una tormenta? ¿Se siente así usted o cree usted que así se siente una persona que está en medio de una disciplina? ¿O será incólume a todo? Pregunto, ¿cómo se siente una persona cuando está en una disciplina? ¿Acaso no se siente desechado? ¿Oprime el conocimiento frío de que su amor nunca nos va a abandonar? Porque sabemos que ni lo alto ni lo bajo, y este conocimiento puro, real y 100% veraz, que ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo, ¿no? De Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no es cierto? Pero, asimismo, recordemos que la disciplina divina tiene por base el amor. ¿Ya? O sea, no hay que ser tan fríos y decir, no me va a pasar nada. Permítame que les lea Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Ya? Y eso va a llegar a angustia. Pero tenemos que comprender que al igual que cuando un niño comete una travesura, ¿ya? ¿A quién corre el niño? ¿Al papá o a la mamá? Yo le voy a decir, ¿sabes a quién corre? A que ese niño comprende que tiene más misericordia. Corramos a ese Padre Celestial que tiene misericordia a raudales. Pero no pensemos que porque tiene misericordia nos va a dejar sin castigo. Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 7. Hebreos capítulo 12, versículo del 3 al 4.
del 6 al 7, perdón, del 6 al 7. Dice, pero no pierda por favor Jonás, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por favor, escuchen. Cuando hemos leído, desechado soy delante de tus ojos, es un sentir natural de quien sabe que ha fallado. Son sus palabras de luto, son sus propias palabras de luto. Se siente mal, la pasa mal, porque esto es parte de un proceso disciplinario. Regresemos a Jonás, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Hasta su segunda parte dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Ahí nomás. Hermanos, son palabras de dolor por lo que estaba viviendo, un fuerte estrés, angustia, y repito, cada quien su propia historia, pero dolor, vergüenza, angustia, es algo que un verdadero hijo de Dios va a tener cuando está siendo disciplinado. Y aunque no lo creamos, nuestro sentir lógico no lo pueda creer, aplica la anticultura de Dios. ¿Y qué es la anticultura? Lo contrario que afirman los hombres. Escúcheme, es beneficioso este sufrimiento, es beneficioso esta angustia, es beneficiosa esta vergüenza. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a madurar en un corazón contrito y decidimos humillarnos. Y al que se humilla, Dios lo vuelve a levantar. O sea, podemos decir como mínimo que Jonás se sentía como muerto en vida, porque hay unos que afirman que estaba muerto, ¿no? Pero en ese momento que ora, Jonás estaba como muerto en vida. Pero también recordemos la palabra de esperanza, que refleja en quién él ha creído. Volvemos otra vez al versículo 6. Y dice, un poquito más atrás, versículo 4, la segunda parte. La primera dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, pero dice la segunda parte, mas aún veré tu santo templo. Él sabe que Dios va a cumplir, él va a ver el santo templo. Verso 6 en su última parte, dice, hemos visto cómo se sentía y al final dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Sabe que si él supera su dolor, su angustia, su luto, será por obra y gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial nunca nos va a abandonar, nos disciplina, nos da chicote, pero no nos abandona y va a cumplir una a una sus promesas. No interesa cuál es mi rebeldía, no interesa cuál es mi necedad. Él es fiel por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo es ser hijo del Señor. Y qué responsabilidad cuando comprendemos que estamos en rebeldía o estamos en terquedad. Por tanto, hermanos míos, no permitamos que el mundo ni nuestro engañoso corazón desdibuje las perfectas promesas del Señor. Porque, escúcheme, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios me ha regalado, y a todo creyente le ha regalado la doctrina del perdón. Dios me ha regalado, y a todo nacido de nuevo le ha regalado la vida eterna y posibilidad de rehacer el rumbo perdido y volver a luchar por él. Pero Dios también nos ha entregado la responsabilidad de imitarlo,
aunque me duela, aunque mi razón quiera hacer cosas malas, aunque mi sentimiento esté abrocado al mal, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas correctas. Y en todo este edificio reconciliatorio de rehabilitación que antecede al nuevo rumbo de triunfo en servidumbre al Señor, Él ha dispuesto que el método sea la oración ante el Padre Celestial. Él sabe lo que diremos, Él sabe lo que vamos a hacer, Él sabe puntualmente nuestra rebelión que no queremos confesar, Él sabe nuestro dolor, no necesita escuchar para saber. Él, al decir que oremos, ¿saben lo que ha hecho? Ha dado un método médico. ¿Para qué? Para curar el enfermo, debilitado y angustiado corazón humano que está en rebeldía. Es un proceso de sanidad. Él sabe todo. Él no necesita escucharme con mis confesiones. Pero si yo quiero sanar, yo tengo que aceptar el método del doctor de doctores. ¿Por qué? Porque este método es para ayudarnos a tener sentimiento de paz, que se le da al corazón del humillado y contrito. Así es el Dios al cual servimos. Así es el Dios que le pide rendición al alma humana. La forma de Dios es perfecta en todos sus caminos. Jonás, capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando su alma desfallecía, en el hebreo el término ataf, la idea latente, cuando sentimos que por lo que hicimos, nos sentimos como morir, cuando nos sentimos y nos sabemos débiles, cuando nos sentimos despreciados, cuando sentimos que sería mejor estar desmayado antes de estar ante la presencia de aquellos que les fallé, cuando el dolor y el desconcierto por lo vil que hice intenta matar mi corazón, cuando algo nos impulsa a escondernos. Recordemos, el tiempo de luto tiene que acabar, y esto empieza cuando se reconoce el pecado, cuando vamos ante el trono de la gracia a pedirle: Señor, véndame, sáname, pues solamente Él puede ayudar a un corazón angustiado y rebelde. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Pero no pierda Jonás, por favor. Salmos, capítulo 34. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmos, capítulo 34, versículo 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, Él está ahí, está esperando. Él está esperando, hermanos míos, no solamente para matar nuestra angustia, también es capaz de regresarnos a nuestra sana alegría. Salmos, capítulo 51, versículo 8. Pero leamos desde el 7. Miren cómo él pide la sanidad, ¿no? Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, está claro, ¿no? Quiere que su pecado cese, que sea completamente cubierto. Y el versículo que dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, él comprende, el salmista comprende que lo que le está ocurriendo es producto de su pecado. Y primero le dice al Señor: perdóname, y él sabe que su risa y su alegría, el mismo Señor se la va a volver a entregar. Su risa y su alegría. Así es el Dios al cual servimos. Así es el Dios al cual predicamos. Pero vamos a ver más cosas que Jonás no hizo, que nosotros no debemos hacer. Jonás,
capítulo 2, versículo 8. Dice Jonás: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Y saben de qué? Lo que está hablando Jonás, lo que él no hizo. Abandonarse al dolor, confiar simplemente que la suerte va a cambiar, ¿no? Hay creyente que oculta un pecado y dice, no, la suerte va a cambiar. Ilusiones. Ese es un estilo de los que adoran ídolos, no es de un creyente, ¿ya? Y como tal, eso le conduce a vanidades, Jaebel, acciones vanas que solo van a ayudar a que se descarríe más y más y entorpece los métodos de sanidad que Dios promete. Porque no es escondiendo el pecado por la vergüenza de lo que viene que voy a sanar. No se puede sanar así. Ilusión. La única forma es entregarle el pecado a Dios y que Dios rehaga el rumbo de nuestra vida. Hermano de mi corazón, no nos igualemos a los incrédulos cuando erramos el camino. Para nosotros no existe la suerte. Pensar así es una vana ilusión. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y eso está fundamentado en Jeremías, no busque, capítulo 29, versículo 11. Simplemente, aunque nos duele el corazón, aunque nuestro orgullo se encabrite, aunque aún estemos tercos, aunque aún no comprendamos y no discernamos todo de lo que está ocurriendo, no debemos de continuar en rebeldía. Se necesita que hagamos lo correcto y nunca olvidemos que Cristo nos ama como nunca nadie nos amó. Cristo fue a la cruz por mi persona. ¿Cómo desconfiar de ese amor? Pero claro, a nadie le gusta la disciplina. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Que tú sí sea así. Hermanos, por favor escúchenme. Hay muchos hermanos en Cristo, digamos así, hermanos en Cristo, que aceptan ser disciplinados y de la boca para afuera dicen ya no voy a pecar en eso y continúan. El cielo se ríe, Dios se ríe porque estás pensando, o el que así hace, que le puede ganar a Dios. Hermanos, tengamos sumo cuidado. Volvamos a leer el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Alabemos su santo nombre. Reiniciemos una relación correcta con Él. Prometamos y cumplamos. Rehagamos su camino que está expresado en su voluntad. No permitamos ser alejados de su santo ejército que pelea contra espíritu de maldad por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad, por nuestra mala forma de concebir el asunto. El luto tiene que acabar y tienes que ser reconciliado para el ejército de Jehová. Pero se requiere que des un voto. Señor, me equivoqué. Señor, pequé. Heme aquí, Señor. Tengo angustia en mi corazón, pero quiero regresar a tu santo sendero. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gampres que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre por 3 días y 3 noches. Nuestro hermano en la fe, David Gusit, con este versículo, ¿ya? Él comenta lo siguiente: Dios podría haber rescatado a Jonás de muchas formas, pero él eligió una forma específica para que Jonás lo tenga siempre en su corazón. Hermanos, cuando yo peco y Dios me disciplina, yo voy a tener mi propia historia y voy a tener mi propio dolor y voy a tener las propias cosas que Dios me está quitando, lo mío propio. Y voy a decir, pero ¿por qué a mí sí y al otro no? Esa es parte de rebeldía. ¿Ya? ¿Y saben por qué, hermanos míos?
porque lo que al disciplinado le ocurre específicamente es porque Dios sabe que eso necesita sentir. Porque ¿qué quiere? Que la próxima vez lo piense 1000 veces. Y solamente lo pensamos 1000 veces cuando sentimos un dolor en el alma por algo que perdemos, que consideramos muy valioso. David, ¿se acuerdan de David? Para, Señor. Por favor, para. Y Dios paró, porque David comprendió que Dios le da al creyente donde más le duele. Miren, yo cuando decidí rehabilitarme con el Señor, cuando estaba terco y rebelde, comencé a sentir que Dios iba a matar a mi hija primogénita. Comencé a sentirlo, de verdad. Y era una idea que venía y venía. Y yo me arrodillé y dije, pero ¿por qué vas a hacer eso? Si tú eres un Dios de amor. Y sentía, y mi cuerpo estaba de gallina, y temblaba, y estaba en el malecón, y decía, Señor, pero ¿por qué lo vas a hacer? Si tú eres un Dios de amor, mátame a mí, yo soy el culpable. Y seguía, y yo lloraba, hermano. Estaba como 15, 20 minutos ahí en el malecón. Y hasta que comprendí. Y le dije, Señor, yo sé lo que tú quieres que yo haga. A partir de ahora, yo te voy a servir. Y todo cambió. A mí me dio una oportunidad que de repente a otro hombre no se la da. A mí me dio esa oportunidad. Y yo sé, por los estudios de la Biblia, que Dios da como Él le parece. Y hay veces, nosotros creemos que esto es un juego. Hermano, yo no sé, pastor, qué es lo que más me duele, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. No nos arriesguemos. Porque Él nos ama tanto y ama tanto a las personas con que nos relacionamos, que Él sabe cuando nosotros vamos a hacer demasiado daño y Él dice, hasta aquí nomás. Mi hijito ya no debe estar en ese mundo. Tráelo a lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor? Estar en su presencia. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Porque Él puede hacer como le place. Y todo lo que haga es una muestra que nos ama y ama a las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Pensemos lo que hacemos. Pero miren, qué paragón, ¿no? El Señor Jesús estuvo tres días muerto, ¿no? Y resucitó. Y siguió haciendo la obra. Pero Él estuvo 3 días muerto no por su pecado, sino por el pecado nuestro. Y Jonás, no sé si tendrá razón los que dicen que estuvo muerto, no sé si tendrán razón los que dicen que estuvo 3 días en el pez vivo, pero la cuestión que estuvo 3 días alejado de la obra, ¿no? Y Dios lo regresó a la obra, y sabemos que toda una ciudad se arrepintió mediante Él. Hermano mío, si debes parar tu camino, si debes reconocer que eres incapaz de continuar tú solo, y si tienes que entregar tu pecado, hermano, no es el final del camino. Porque en el tiempo del Señor, y si tú aceptas la forma en que Dios te va a reconstituir, vas a salir mejor que 1000 guerreros. Y vas a hacer una obra maravillosa para la gloria y la honra del Señor. Jonás, capítulo 3, versículo 1, dice así. Jonás, capítulo 2, versículo 10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Un nuevo inicio. Y usted dirá, ¿y dónde lo vomitó? Cerquita a la zona donde él no quería ir. Y de hecho que en este proceso, él ya había claudicado en su rebeldía, no solamente había aceptado la disciplina, sino de hecho había aceptado que tenía que hacer la obra por la cual el Señor le encomendó. Ahora, y esto es parte de la próxima historia, y no voy a pensar que Jonás salió bacanazo, seguía siendo terquito. Y eso va a ser materia de la próxima exposición. Conclusiones. Las tormentas sí o sí amainarán
Lo que interesa es las decisiones que nosotros vamos a tomar en medio de la tormenta. Segundo, cuando estemos por ser disciplinados o ya disciplinados, el dolor y la angustia es natural, pero tenemos que convertirnos en pecadores arrepentidos de oración para que Dios nos dé paz y refrigerio en nuestro corazón. Cuarto, aunque tengamos la idea que Dios ya nos desechó, no juguemos a divinos, porque yo le aseguro, hay un nuevo principio. Dios, en su misericordia, a muchos decide darnos un Génesis y a otros decide, ahí nomás. Eso lo designa el Padre Celestial. La forma de disciplina y la duración de la misma no le elige el que pecó, le elige el que disciplina, porque es en el tiempo del Señor. El problema mayúsculo, hermanos míos, para terminar, sería que decidamos que orar es por gusto, que obedecer es por gusto, y decidamos como lo que no hizo Jonás, que dejemos todo a la suerte. Hermanos, esto es una ilusión. Servimos a un Dios perfecto. Servimos a un Dios perfecto que puede hacer varias cosas. Puede reconstituirme y darme alegrías, y puede sacarme más puro que el oro más puro. Pero también Él puede darme una tormenta, y otra tormenta, y otra tormenta, porque lo que Él quiere es que regresemos al rumbo correcto. La decisión, como siempre predico, va a depender de nosotros, pero no nos confundamos. Dios va a hacer como le place y como es perfecto. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque mediante todo lo que usted ha hecho con los hombres del pasado que están en la Biblia, podemos aprender mucho, Señor. Ayúdenos, Padre, para poder, Señor, comprender que la disciplina a veces es necesaria, Señor, siempre es necesaria, Señor. Y sabemos ahora claramente que usted tiene diferente forma de disciplinarnos, Señor. Desde un susurro suave a nuestro espíritu llamándole la atención, hasta tormentas en nuestra vida, Señor, y la disciplina final que podría ser, Señor, si usted lo decide. Ayúdenos, Padre, para que mientras estemos en este mundo podamos caminar dignamente. Ayúdenos, Señor. Ahora quiero hacer una invitación. ¿Tiene algún pecado que debe ser disciplinado por la iglesia? ¿Tiene algún pecado que tiene que ser disciplinado en la iglesia? ¿O va a permitir caer en manos de Dios? De usted depende. ¿Alguien quiere reconocer un pecado que deba ameritar disciplina en la iglesia? Levante la mano. Si no es así, no hay ningún problema. Dios te bendiga. ¿Alguien comprende de que a veces comete pecados y rebeliones que no amerita que llegue a la iglesia, pero que tiene que entregárselo a Dios y rehacer su camino, aunque no comprende exactamente si este es su caso, que sabe que aún no amerita disciplina en la iglesia, pero está en rebelión y todavía no va sinceramente ante Dios? Hermano, hoy es el momento. Permítame dirigir una oración por todos ustedes, aquellos que reconozcan que están en una rebelión que no amerita todavía disciplina, pero que ya debe cesar, que su luto debe cesar. Hágame una señal y levante su mano. Dios te bendiga. Inmediatamente baje la mano. ¿Alguien más, hermanos míos, tenga una rebeldía que ya amerita disciplina del Señor y no quiere entregársela? ¿Que no amerita aún disciplina eclesiástica? Hágame una señal. ¿Alguien más quiere que ore por él o por ella? Vamos a orar. Bendito Señor, usted ha visto las manos levantadas, Señor. Señor, aún no amerita disciplina, Señor, de iglesia, pero tampoco quieren caer en sus manos, Señor, para lo cual ayude a mi hermano, Señor, que levantó su mano, para que se le entregue a usted, Señor.
y que comprenda, mi Dios santo, de que su alegría es lo que usted quiere que tenga, que usted no quiere que viva de luto en luto. Ayúdelos, Padre, por favor. Señor, y ayude a todos aquellos que no levantaron la mano, que comprenden, Señor, que están en buen camino. Ayúdelos, Señor, porque tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. Usted va a permitir pruebas, Señor, y el enemigo no va a poner tentaciones. Ayúdenos, Padre, porque la lucha es difícil en este mundo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.